Amigos de la historia que me gusta, ¿cómo están? Les saluda Andrés Yepes. Bueno, quiero compartir con ustedes este libro que lo adquirí hace algunos años como ustedes pueden ver, en el Museo del Holocausto, que se encuentra ubicado en Washington, ¿no? A unos pocos metros, pues, del National Mall, precisamente, pues, en Washington, ¿no? Este museo del Holocausto, ¿no? Que es este suceso que pasó, pues, del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial y que puede estar sujeto a muchas creencias, a muchos puntos de vista, ¿no? Pero que, sin embargo, es un punto en la historia que nos ha enseñado varias cosas, ¿no? Y pues de este libro lo adquirí pues, en este museo. Al final pues hay un hall en donde uno puede adquirir ciertos productos, ¿no? De la visita, ¿no? A este lugar. Y pues como ustedes ven es un libro bastante colorido, es totalmente en inglés, ¿no? Y pues nos habla sobre la propaganda, cómo fue la manipulación o cómo fue el manejo de la propaganda del partido nazi, ¿no? Cuando gobernó Alemania, como ustedes saben, entre los años de 1933 a 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Pues como ustedes pueden ver, amigos, es un libro bastante colorido, es totalmente en inglés, ¿no? Pues hay que tener cierto conocimiento de inglés para poder leerlo, pero sin embargo llama mucho la atención por lo que son el colorido, ¿no? de sus publicaciones, cómo fueron, sobre todo nos llevan, ¿no? A ver cómo fueron las primeras, esta propaganda, estos anuncios, estos carteles que era una herramienta de publicidad y de información bastante utilizada en aquellos años, ¿no? Como ustedes saben, pues en aquellos años el periódico, la propaganda, los carteles, los anuncios, pues eran los principales medios de comunicación para poder llegar a las masas, ¿no? Aquí vemos pues cómo pues en aquel entonces de forma política se iba pues anunciando, ¿no? Lo que iba a pasar, ¿no? En toda Europa, que son los hechos que conocemos al final, ¿no? Como ustedes pueden ver cómo era la manifestación pues de los nacionalsocialistas dentro de este periodo político que vivió Alemania, ¿no? En aquellos años. Como ustedes pueden observar, pues es un libro, como les digo, bastante colorido, tiene ilustraciones grandes, totalmente coloridas. Pues aquí vemos algunos de cómo eran, ¿no? Pues algunos de los juguetes, cómo el Partido Nacional Socialista pues llegaba a todas las personas, ¿no? Especialmente a los niños, ¿no? Quienes pues a través de las juventudes hitlerianas trataba de formarlos para sus futuros cuadros del ejército, ¿no? De las Fuerzas Armadas de la Wehrmacht alemanas en aquel entonces. Vemos pues cómo eran algunas de las manifestaciones políticas y cómo era visualmente manipulador todo cómo se manejaba, ¿no? El asunto de la información, la propaganda, cómo llegar a los públicos, ¿no? Como ustedes pueden observar, aquí vemos pues ya nos dan algunos datos más de cómo era la propaganda, ¿no? Ya para la guerra, como ustedes pueden observar, y entre 1939 y 1945 ya vemos pues cómo era la manipulación a fin de que el manejo de las masas pues sea una herramienta muy efectiva, ¿no? Y precisamente eso fue una de las cosas que logró, ¿no? Pues este régimen político militar de aquel entonces, ¿no? Que se llevó a cabo en Alemania. Y pues aquí ya vemos, ¿no? Cómo fue la situación, cómo se trató a estas personas, ¿no? A estos seres humanos, en este caso, pues a esta etnia, al pueblo judío, ¿no? Como era la famosa estrella amarilla que se las ponían en el costado izquierdo, ¿no? Para poderlos identificar. El asunto de los permisos, cómo era pues la situación de las identificaciones. E inclusive es algo bastante especial cuando uno va al museo. Una de las cosas que le dan es como una identificación que en aquel entonces pues los alemanes utilizaron para identificar a los judíos, ¿no? Sobre todo en los guetos. Sí, y pues es una pequeña identificación que le dan cuando va al museo, ¿no? Cuando ingresa, y pues desde ahí uno empieza a vivir esa experiencia, ¿no? Aquí vemos también pues algunos propagandas más, ¿no? Cómo se manipulaba, cómo se hacía ver al pueblo judío como algo menor, ¿no? Algo mucho más bajo, ¿no? De lo que con esta idea antisemita que tenían en aquel entonces, ¿no? Pues estas personas, ¿no? Y aquí vemos pues asimismo ya algunas otras fotos,
pues aquí ya vemos algunos de los, cómo eran llevados, ¿no? Algunos de los jerarcas alemanes ya a los juicios de Nuremberg, como ustedes pueden ver, ¿no? En aquel entonces, cuando ya terminó la guerra. Bueno, y después vemos cómo fue el proceso también de quitar todas estas ideas nazis, ¿no? Dentro del mismo pueblo alemán, una vez que se acabó la guerra, ¿no? Aquí vemos algunas fotos, los juicios de Nuremberg, en donde pues algunos oficiales alemanes, como podemos ver pues aquí a Goering, o podemos ver pues a otros, ¿no? Cómo fueron llevados a juicio, ¿no? A fin de que esto se aclare, y pues finalmente muchos de ellos fueron llevados a la horca, ¿no? Y sentenciados a muchos años de prisión. Bueno, pues aquí vemos una postal que en aquel entonces una sobreviviente de los campos de concentración pues promocionaba, ¿no? Como una ayuda para ella, y unas publicaciones pues que en aquel entonces que había publicado esta señora sobreviviente, ¿no? Pues aquí lo encontramos. Y después ya vemos, ¿no? Pues algunas notas, vemos también de igual forma pues alguna biografía. Y como ustedes pueden ver, este libro pues es bastante completo, en verdad, pues está en inglés, pero sin embargo nos da un vistazo bastante detallado de lo que fue el uso de la propaganda, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en esta situación tan lamentable que pasó pues con el pueblo judío, ¿no? Como ustedes pueden ver, el autor es de Steven Luckert, sí, bueno, y también Susan Bertrach. Sí, y pues como ustedes pueden ver, este libro lo podemos encontrar en el Museo del Holocausto, ahí en Washington, D.C. Ha sido un gusto para mí, pues, amigos, poderles compartir este libro con ustedes. Sí, estas anécdotas. Y pues espero compartir mucho más contenido con ustedes. Un abrazo a todos. Hasta siempre.